Cada grito, cada golpe, cada lágrima se convierten en parte del accionar político. Bienvenidos ustedes al video donde mostraré cómo la política pública cambió a la violencia doméstica en un problema de carácter nacional y dio luz a la problemática de la violencia de género en la República Oriental de Uruguay. Bienvenidos. En Uruguay, la violencia contra las mujeres ya no es vista como un problema privado. Hoy se reconoce como una grave violación de los derechos humanos y el Estado tiene la obligación de protegerlos. Esta política no surgió de un día para el otro. Es el resultado de la lucha del movimiento de mujeres que insistió en que la violencia de género debía ser responsabilidad del Estado. Aunque el tema empezó a hacerse visible en los años 80, recién en los años 90 se reconoció como un problema político y de derechos humanos. El fin de la dictadura y la defensa de los derechos fundamentales crearon el contexto para este cambio. En 1995 se dio un paso importante. La violencia doméstica se incorporó al Código Penal como un delito. Pero esto solo fue el comienzo. Gracias a la presión social, el trabajo articulado entre organizaciones de mujeres feministas, políticas y periodistas, se avanzó hacia una política pública integral, una política que no solo castiga, sino que también previene, protege y educa. El objetivo es claro: erradicar la violencia doméstica y garantizar el pleno goce de los derechos humanos. Se trabaja de forma coordinada entre distintas instituciones del Estado, con un enfoque que cruza género y generaciones. Además, esta política busca visibilizar a quienes históricamente han sido ignoradas: mujeres vulnerables, niñas, adolescentes, adultas mayores, porque sin reconocimiento no hay justicia. La violencia de género no es inevitable. Con compromiso, coordinación y voluntad política, Uruguay avanza hacia una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia. Por una vida libre de violencia, por los derechos de todas. Ahora bien, y entendiendo algunas precisiones en torno a este proceso de construcción de las políticas públicas, implementación y su desarrollo, vamos a empezar a responder algunas preguntas planteadas con el objetivo de que el video pueda preguntar: ¿quiénes son los actores que intervienen al inicio del proceso de política pública contra la violencia doméstica? En la construcción de la política pública involucra una compleja red de actores estatales y sociales. En el ámbito estatal, por ejemplo, tenemos al Consejo Nacional Consultivo de la Lucha contra la Violencia Doméstica, que es el principal coordinador integrando ministerios como el del Interior, Salud Pública, el Poder Judicial y Legislativo, el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Cada uno de estos tiene funciones específicas. El Ministerio del Interior, por ejemplo, desarrolla protocolos policiales. El Poder Judicial implementa procesos judiciales sensibles al género. El Legislativo promulga leyes que tipifican y sancionan la violencia. En paralelo, la sociedad civil juega un papel fundamental. Organizaciones como la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Bancada Bicameral Femenina, junto con movimientos feministas, presionan para que el Estado reconozca y responda adecuadamente sus demandas a la prevención, protección y erradicación de estas prácticas. La transformación cultural que erradique las causas estructurales de la violencia. Estos actores tienen intereses y creencias distintas. El Estado busca formalizar y gestionar el problema con recursos y normativos. La sociedad civil demanda un enfoque con derechos humanos que supere la mera reacción judicial o policial. Así, la política pública es un espacio de diálogo y disputa entre estas versiones.
La siguiente pregunta está en torno a qué rol y posiciones asumen estos actores frente a la cuestión. El Estado adopta un rol de liderazgo y coordinación, promoviendo un discurso que identifica la violencia doméstica como un problema de derechos humanos y de seguridad ciudadana. Sus argumentos se centran en la necesidad de marcos legales sólidos, protocolos claros, capacitación especializada para garantizar una respuesta efectiva y sensible al género. La Ley 17.514, promulgada en 2002, es un ejemplo clave estableciendo la violencia doméstica como un delito. El Poder Judicial enfatiza en la urgencia de recursos técnicos y humanos para garantizar una justicia eficaz, respetuosa, mientras que el Ministerio del Interior se enfoca en la profesionalización de la policía, desarrollando unidades especiales y procedimientos de intervención. Las organizaciones sociales adoptan un discurso crítico y propositivo. Entienden que la violencia es un producto de las desigualdades estructurales de género. Exige un enfoque integral que combine prevención, atención y transformación cultural. Insisten en que sin una perspectiva de género y derechos humanos, las políticas serán insuficientes. En conjunto, aunque con matices, los autores que convergen en que la política pública debe ser integral, articulada y sostenida en el tiempo para ser efectiva. ¿Cuál es el rol y las capacidades del Estado en esta política? El Estado uruguayo asumió un rol central y multifacético, normativo, coordinador, ejecutor y evaluador. A nivel normativo consolidó un marco legal pionero con la Ley 17.504 y reformas posteriores que establecieron obligaciones para los poderes judicial, policial y sanitario, además del educativo. En términos de coordinación, el Consejo Nacional Consultivo funciona como un espacio interinstitucional que planifica, supervisa y evalúa acciones conjuntas, asegurando coherencia y continuidad para la implementación. Se crearon servicios especializados, refugios para mujeres en riesgo, unidades judiciales específicas, equipos de atención en salud pública, capacitados en género y derechos humanos, líneas telefónicas que atienden 24/7. El Estado también desarrolló capacidades técnicas y humanas con programas de formación para policías, jueces, personal sanitario, educativo y social, integrando la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos. Además, asignó recursos presupuestarios permanentes y de género para campañas públicas de sensibilización que fortalecen la respuesta social. Este abordaje integral territorializado evidencia la capacidad estatal para articular políticas públicas complejas, con recursos, conocimiento técnico y voluntad política. Ahora bien, pasemos a qué estrategias y mecanismos utilizan los actores para incidir en la política. Las organizaciones de la sociedad civil ejercen presión mediante movilizaciones, campañas de visualización, investigación y participación política. Utilizan fechas emblemáticas como el 25 de noviembre para llamar la atención sobre esta problemática, exigir acciones concretas. Además, actúan en espacios institucionales como el Consejo Nacional Consultivo para proponer mejoras y monitorear avances. En el Estado se implementaron mecanismos de gestión y evaluación como el Sistema de Información de Género de InMujeres, que permite monitorear casos, recursos y resultados. La articulación institucional facilita el diseño de protocolos comunes, la formación continua. Estas estrategias se combinan con incidencia política, seguimiento técnico y comunicación social, generando un entorno favorable para el diseño, implementación y sostenibilidad de la política. Ahora bien, ¿qué efectos tuvieron estas estrategias sobre el Estado y el sistema político? Los principales efectos fueron la institucionalización y el fortalecimiento normativo de la lucha contra la violencia doméstica, consolidando un marco legal y un sistema interinstitucional estable y coordinado. La asignación de recursos específicos para servicios de capacitación aumentó significativamente, mejorando la capacidad de la respuesta estatal. La participación de la sociedad civil legitimó políticamente la política, asegurando su permanencia en la agenda pública, incluso frente a los cambios de gobierno.
Sin embargo, la implementación presenta desigualdades territoriales y sectoriales debido a las limitaciones presupuestarias, resistencias culturales e institucionales. Además, persisten conflictos internos sobre liderazgo y competencia, así como tensiones discursivas. Algunos actores minimizan la violencia o la abordan como un problema privado, mientras que otros la entienden como un fenómeno estructural y social. Estas controversias afectan la coherencia y profundidad de las acciones. En síntesis, aunque las estrategias han avanzado por consolidar y mantener la política pública, su sostenibilidad a largo plazo requiere seguir fortaleciendo recursos, coordinación, compromiso político y participación social activa. Y ya por último, ¿cuáles fueron los conflictos y enfrentamientos que tuvieron los actores involucrados en la política pública contra la violencia doméstica en Uruguay? Los conflictos entre los actores que intervienen en esta política son variados, ocurren en varias dimensiones: la discursiva, económica, institucional y simbólica. Primero, en el plano discursivo y simbólico, existe una disputa fundamental sobre entender la violencia de género. Mientras el Estado, organizaciones feministas, ONG, la definen como un problema estructural ligado a desigualdades del poder y una cuestión de derechos humanos, ciertos sectores conservadores, partes del sistema policial, actores más tradicionales, tienden a minimizarlo o a interpretarlo como un conflicto privado, un problema menor para el orden público. Esta diferencia de enfoques genera tensiones en la definición de políticas e implementación de acciones concretas. En el ámbito económico, la competencia por recursos es limitado. Es otro foco de conflicto. Instituciones, organizaciones luchan por obtener financiamiento, visibilidad y liderazgo en la agenda pública, lo que provoca rivalidades y la difícil cooperación efectiva. La asignación presupuestaria siempre termina de ser insuficiente. Por eso genera disputas sobre prioridades y capacidades operativas. A nivel institucional existen conflictos derivados de la superposición de roles y competencias. Diferentes organismos estatales y actores de la sociedad civil cuestionan las estrategias y los resultados de otros, lo que puede derivar en una coordinación deficiente, falta de coherencia en las acciones. Las disputas sobre quién debe liderar procesos y de resistencia a ceder el espacio o reconocimiento también afectan la gestión conjunta. Finalmente, las relaciones con la sociedad civil pueden tornarse conflictivas cuando las demandas no son plenamente atendidas o cuando enfrentan resistencia desde sectores mucho más conservadores, limitando su influencia e implementación de propuestas transformadoras. En resumen, estos conflictos emergen por diferencias profundas en valores, intereses y visiones acerca de la naturaleza y el abordaje de la violencia doméstica. La principal controversia reposa en la definición del problema como un asunto estructural de derechos, no como un tema privado culturalmente sensible, y en la lucha por los recursos, liderazgo y legitimidad dentro de la agenda pública.